Listo. Bien, vamos a compartir pantalla. Ya todos pueden ver la pantalla. Sí. Bien, estamos aquí en la fase 6 de manejo fitosanitario del cultivo de tomate, presentado por Silvia Bustamante, Lorenis Mata, Elkin Reales, Marledis Vázquez. Sigue la compañera Lorenis. Hola, mi nombre es Lorenis Mata. Les voy a presentar los aspectos relevantes a tener en cuenta dentro de este cultivo, que en este caso es el cultivo de tomate. Condiciones edafoclimáticas, pues tenemos el clima, que requiere un clima templado, una temperatura de 18 a 25 centígrados. Su altitud se adapta entre los 0 y 2.2500 metros sobre el nivel del mar. Su precipitación requiere entre los 600 y 1200 milímetros anuales. El suelo requiere una textura franco-arenosa o franco-limosa, bien drenado, con un pH de 6.8. Su luminosidad pues es una alta radiación solar, favorece el desarrollo especialmente en etapas de floración y maduración. Tenemos las labores culturales, tenemos la preparación del terreno, que se puede con arado, rastra y nivelación, y enmienda si es necesario. Tenemos la siembra, que puede ser directa o en almácigo. Tenemos el tutoreo, que es indispensable para variedades de crecimiento. El deshoje y poda, puedes eliminar las hojas viejas y brotes axilares para una mejor aireación de la enfermedad. Tenemos el riego, pues debe ser frecuente sin encharcar. El riego debe ser riego por goteo, que es el más ideal. La control de maleza pues puede ser manual o mecánica con acolchado plástico. La fertilización, tenemos la fase inicial, que es donde se debe aplicar nitrógeno para el desarrollo vegetativo. La floración y fructificación pues es aumentar el fósforo y el potasio. Los micronutrientes pues pueden ser calcio, magnesio, boro y zinc. Y es fundamental hacer el análisis de suelo previo para ajustar el plan de fertilización. Y las enfermedades limitantes, que aquí tenemos las que vamos a mencionar a continuación. Compañero Elkin, puedes pasar la diapositiva. Bien, entonces de las enfermedades limitantes tenemos los siguientes agentes. El Fusarium oxysporum, que es bastante común en este cultivo, es una enfermedad, es la enfermedad más destructiva del tomate, limitando el rendimiento y la calidad del cultivo en muchas regiones productoras del mundo. Tenemos que su vía de ingreso es por raíces, por alguna herida que tenga este cultivo, se le facilita la entrada. Síntomas: amarillamiento basal, marchitez unilateral, necrosis vascular. En cuanto a su ciclo, sobrevive en suelos, entra por las raíces, coloniza por vía xilema. Siga la compañera. Bueno, otro agente causal tenemos la Alternaria solani, que se trata de un hongo patógeno que ingresa a la planta mediante heridas o áreas de tejidos debilitados. Sus síntomas son manchas necróticas en las hojas y daños en las hojas, tallos y frutos. En el tallo puede aparecer lesiones necróticas igual que en las hojas, y en los frutos las lesiones pueden presentarse como manchas hundidas y secas. Su ciclo sobrevive en restos, produce conidios y reinfección cíclica.
Bueno, en el tercer patógeno tenemos a Phytophthora infectans. Es una de las enfermedades más devastadoras del tomate. Es altamente agresivo en condiciones de humedad alta y temperaturas frescas a moderadas, afectando todas las partes aéreas de la planta. Su vía de ingreso es a través de estomas y heridas en hojas, tallos y frutos. El ciclo en esporas germina con humedad de reinfección. Tenemos el virus del bronceado del tomate, es un brío vegetal a causa de una enfermedad devastadora en cultivos de tomate y otras plantas hortícolas, pues este pertenece a la familia Tocoviroideae. Sus síntomas compañero Elkin, no se ve la presentación. Ya. Sí. Bueno, sus síntomas pues es bronceado foliar, necrosis de deformación y manchas anulares en frutos. El ciclo es transmitido por RIF y diseminación persistente. Su vía de ingreso a la planta es que penetra por los estomas y heridas en hojas, tallos y frutos. Listo. Bien. Entonces, en cuanto a la fusariosis del tomate o marchités por fusarium, tenemos lo siguiente, tenemos que son las vías y los excesos de humedad, pues las favorecen a ella, como a casi todos los hongos. Favorecen lo que es la humedad, las sequías y el estrés hídrico. Las condiciones de sequía y estrés hídrico debilitan la planta y la hacen pues más susceptible. Los residuos de cosecha, los restos de esas plantas infectadas que se dejan en el campo también son una fuente para que ellos se alimenten y se reproduzcan y ataquen más el cultivo. La eliminación oportuna de maleza es una buena práctica que se debe implementar para reducir esa incidencia del patógeno en el cultivo. Plantas hospederas, además del tomate, puede infectar otras especies de solanáceas y ciertas malezas. Semillas susceptibles también a esta enfermedad, cada vez que se vaya a sembrar, pues se debe tener en cuenta de tener semillas que sean un poco más resistentes. En el caso de la alternariosis o tizón temprano, las lluvias frecuentes favorecen el desarrollo de las esporas de la alternaria solani. En las sequías puede tener un impacto variable. Los residuos de la cosecha y frutos infectados quedan en el campo después de la cosecha y pueden actuar como puente de inóculo. La eliminación inoportuna de malezas puede actuar como hospedante de la alternaria solani o como refugio para el hongo. En las plantas hospederas, en áreas cercanas al cultivo, puede aumentar la cantidad de esporas en la enfermedad. Y en las semillas susceptibles, infectadas pueden resultar en una afección temprana. El tizón tardío, las lluvias aumentan la humedad relativa favoreciendo la germinación de las esporas. En las sequías no favorecen directamente, pero si son seguidas de lluvias pueden crear el estrés en las plantas. Los residuos de cosecha pueden actuar como fuente de inóculo. La eliminación inoportuna de malezas hospederas pueden mantener viable el patógeno. Semillas susceptibles, aunque el patógeno no es típicamente transmitido por las plantas, provienen de áreas infectadas, puede ser un riesgo.
En el virus bronceado, pues tenemos las lluvias que favorecen el crecimiento de las malezas y las plantas, las que son espontáneas. En la sequía, pues en periodo seco, las plantas se debilitan por el estrés hídrico. En residuos de cosecha, serían los restos vegetales de cultivos anteriores, ya que pueden contener plantas infectadas o transportadores. Tenemos la eliminación inoportuna de malezas, ya que muchas malezas funcionan como hospedadoras y eso puede afectar el cultivo. Las plantas hospedadoras es una amplia gama de especies vegetales y muchas de las cuales son malezas comunes. En las semillas susceptibles, aunque el virus no se transmite por semilla, la plantula puede nacer en ambientes ya infectados. Continuación, por favor. Bien, entonces tenemos aquí resumido una tabla de Wetzel empleando las prácticas de cultivo que se va a recomendar. Entonces tenemos que para el huésped susceptibles, la práctica recomendada es uso de variedades resistentes como Génesis 1, 1.2, 1.3, certificación de semillas libres de patógenos, los umbrales de severidad, de incidencia y severidad para tomar decisiones serían una incidencia superior al 10%, considerar cambio de variedad resistente, incidencias superior al 20%, implementar medidas de control más estrictas, puede ser químico, erradicación de ciertas plantas, patógenos virulentos, rotación de cultivos con especies no hospedantes, eliminación de residuos de cosecha infectados, control biológico con antagonistas como trichoderma. En cuanto a los umbrales, tenemos que la presencia confirmada de Fusarium oxysporum y el Licopersicii en el suelo, aplicar rotación de cultivos, control biológico, aumento de severidad en ciclos sucesivos. Siga, compañero. Para la alternariosis, en el primer principio de Wetzel puede ser la reducción de la fuente de inóculo inicial. La práctica de manejo sería uso de semillas libres de patógenos. Su incidencia inicial es el uso de semillas libres de patógenos, reduce la carga inicial de esporas del hongo, lo que disminuye la incidencia en la fase temprana. Pero si las semillas son infectadas, la incidencia inicial puede superar el 20 y el 30%. La reducción de la carga de patógenos en el suelo y la mejora de resistencia al cultivo. La práctica de manejo sería la rotación de cultivos con plantas no hospederas. Si la incidencia en la cosecha pasada fue superior al 40 y al 50% y no se realizó rotación, se debe aplicar una rotación estricta con cultivos no hospederos como leguminosas, maíz, cereales, para romper el ciclo del patógeno y disminuir la incidencia a un nivel inferior al 15%. Bueno, en el tizón tardío, de Wetzel, el primero sería en la práctica de manejo de limitación de y la incidencia del 5%. El segundo sería el MOSFET, las prácticas, uso de variables resistentes y la incidencia preventiva. El tercero es el ambiente, su práctica de manejo en la aplicación de en época crítica con una incidencia de humedad del 90%, temperatura del 18 a 22 grados centígrados. Y por último tenemos nuevamente inóculo con práctica de manejo de rotación de cultivos y de incidencia cada 2 ciclos. En el bronceado del tomate, el principio de Wetzel, tenemos la exclusión con una práctica de manejo recomendada. Ya puede ser producción de plantulas en invernaderos protegidos, mallas anti-trips, inspección rigurosa antes del trasplante, su justificación que es prevenir la entrada del patógeno al sistema de cultivo mediante barreras físicas y sanitarias.
El umbral de decisión es preventivo, 0% de tolerancia a las plantas sintomáticas en semillero. Para la irradiación, su práctica de manejo recomendada es la eliminación inmediata de las plantas infectadas, remoción de hospederos alternativos, control de malezas hospedadoras y su justificación, que es eliminar fuentes de inóculo una vez detectada la presencia del patógeno. El umbral de decisión es una acción inmediata al 1% una planta infectada, ya que requiere eliminación de focos. Para la protección tenemos la práctica de manejo, que es aplicación de insecticidas de control de trips, uso de mallas físicas, mulching reflectivo y cubiertas flotantes en etapas críticas. Su justificación es proteger las plantas sanas del contacto con el vector infectivo. Es preventivo con el 5 trips trampa por semana. Y su resistencia, pues es uso de variedades con genes, selectivos de híbridos tolerantes, evaluación de nuevos materiales genéticos. Se puede utilizar características genéticas de la planta para reducir la susceptibilidad. Su selección varietal es priorizar variedades con resistencias comprobadas en la zona. La terapia es intensificación de control de trips, aplicaciones dirigidas de insecticidas en combinación de métodos de control de nutrición adecuada para la recuperación. Se puede reducir los efectos del patógeno en plantas ya infectadas. Su tratamiento es de 3, 5%, priorizar variedades con plantas infectadas intensivo, mayor al 5% de las plantas infectadas. Continuación, por favor. Bien, tenemos aquí entonces, en cuanto a plan de manejo, tenemos para el fusario el tomate, o machites por fusario. Tenemos en cuanto a ingredientes activos, bueno, tenemos el producto comercial, el Tricotec. Ese es un producto que lo comercializa Agrosavia. Ingrediente activo, tenemos el principio de Tricotec, de activo de Tricotec son los conidios, estructuras de propagación del hongo, nativo Trichoderma cepa. Bueno, ahí está la especificación como tal, los mecanismos de acción debido a la producción de estas enzimas. Tiene la capacidad de degradar esclerosios, estructuras de resistencia de Rhizoctonia solani, o sea, de todos esos hongos, deteriora sus estructuras. La categoría toxicológica, Trichotec presenta baja toxicidad, categoría 4. Sin embargo, para su aplicación se recomienda usar tapabocas y guantes, eso como medida de seguridad para la persona que esté aplicándolo. Dosis de aplicación de 500 a 800 gramos por hectárea. Eso, digamos, es lo que se debe aplicar. Época de aplicación, dice semillero, en semillero aplicaciones en drench en el momento de la siembra, de 7 a 21 días después de la siembra también. En campo, aplicaciones en drench durante el trasplante, de 7 a 21 días después del trasplante, dirigiéndose la aplicación a la base de la planta, que digamos, es donde está la raíz como tal, donde pueden estar esos patógenos. Sí, hombre. Bueno, el plan de manejo para la alternariosis sería un tipo de control químico. Su producto comercial se llama Mansate 200WP. Su ingrediente activo, Mancozeb, y su mecanismo de acción actúa preventivo de contacto basándose en inhibición de la germinación de esporas y de hongos, asimismo deteniendo su desarrollo y multiplicación. Su categoría toxicológica es 2, levemente tóxico. Su dosis de aplicación serían 2 kilogramos por hectárea. Y la época de aplicación sería el inicio de la infección o previamente cada 7 a 10 días.
Bueno, en el Tizonta de control químico, producto comercial Ridomil, ingrediente activo metalaxil más mancozeb. Su mecanismo de acción, el metalaxil actúa dentro del tejido vegetal, inhibiendo la síntesis del ARN del patógeno, mientras que el mancozeb forma una barrera externa que impide la germinación de esporas. Su categoría es moderadamente peligroso, su dosis de 2,5 por litro. Época de aplicación preventiva y curativa en condiciones. Su segundo tipo de control es químico, producto comercial cursante, ingrediente simoxanil más mancozeb. Mecanismo de acción, se mueve localmente dentro de la bloquea la reproducción del ogniceto. La categoría toxicológica, ligeramente peligroso, y su dosis es de 2,5 gramos por litro, y época de aplicación iniciará los primeros síntomas. El tercero es tipo de control biológico, producto comercial Trichodex, ingrediente activo Trichoderma. Este hongo antagonista destruye el micelio del patógeno. Es poco peligroso y su dosis es de 2 a 3 kilogramos por hectárea, y su prevención es preventiva en trasplante. Su época de aplicación. Y por último tenemos el control biológico, producto comercial Serenade, ingrediente Bacillus, producto compuesto de antibióticos que limitan al patógeno y estimulan las defensas naturales de la planta. Es poco peligroso y su dosis es de 1 a 2 litros por hectárea. Época de aplicación cada 7 días en etapa vegetativa. En el bronceado del tomate tenemos un tipo de control que es biológico. Su mecanismo de acción es un patógeno entomopatógeno que infecta a los trips. Su clasificación taxonómica es de 3. Su dosis es 1 litro por hectárea. Se debe aplicar al detectar la presencia de trips. Tenemos el otro que es químico. Afecta el sistema nervioso de insectos. Clasificación taxonómica es de 2 y su dosis es de 0,2 litros por hectárea. Se debe aplicar al inicio de la infestación. El tercero tipo de control también es químico, pues es un neonicotinoide sistémico. Su clasificación taxonómica es de 2, su dosis es de 0,5 litros por hectárea. Se debe aplicar en etapas tempranas del cultivo. Por último, tenemos también otro tipo de control que es químico, pues es un modulador de los receptores de rianodina. Su clasificación taxonómica es de 2 y su dosis es de 0,3 litros por hectárea. Se debe aplicar cuando se detecten los primeros síntomas. Gracias. Bien, este fue toda la presentación como tal. Gracias por toda la presentación de cada uno. Listo, compañero, que estén muy bien. Bueno, bien, gracias.